Hermanos en Cristo Jesús, demos con sumo gozo inicio a este culto de adoración correspondiente al domingo 2 de octubre. La palabra de Dios en el libro de Levíticos 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a tener un momento de oración personal con el acompañamiento del preludio, hermanos. Llamamiento a la adoración lo encontramos, hermanos, en el Salmo número 145. Salmo 145. Vamos a realizar esta lectura, hermanos, de manera alternada. La palabra de Dios dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan,
y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de adoración y alabanza, Señor, poniendo en tus manos, Padre, todo lo que se haga en este culto, que sea acepto a tus ojos, Señor, y que todo aquello que no te parezca lo sanciones, Padre. Bendice a nuestro pastor, el presbítero Antonio Álvarez Rodríguez, Señor, dale la sabiduría, la inteligencia suficiente, Señor, para que pueda predicar conforme a tu voluntad, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 43, Santo, Santo, Santo. Himno número 43.
cabo la lectura bíblica que se encuentra en la primera epístola universal del apóstol San Pedro. Vamos a dar lectura al capítulo 1, versículos 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Vamos a hacerla de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No, será para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar el mensaje del día de hoy, que se titula Viviendo según la nueva santidad, y va a ser a cargo de nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Bien, hermanos, les invito a buscar en sus Biblias allí nuevamente en la epístola del apóstol Pedro, primera epístola, capítulo 1. Y vamos a estar allí meditando en lo que Dios nos ha comunicado en su palabra y cuál es el mensaje que tiene para nuestra vida hoy. Y el tema o título es Viviendo según la nueva identidad. Viviendo según la nueva identidad que Dios nos ha dado o que nos ha regalado por su misericordia. Y partimos del hecho de que Pedro escribe a un pueblo que estaba disperso, que estaba redimido en Asia, en la región de Asia, y estaba allí siendo perseguido. Vivía en persecución. Y este pueblo era el pueblo de Dios, era el Hijo de Dios, los hijos de Dios que habían sido redimidos por la sangre de Cristo, por el favor, por la misericordia y la sangre de Cristo. Y Pedro le escribe para recordarle quiénes eran ellos. ¿Quiénes eran ellos? Y el capítulo 1, pues los primeros versículos nos habla acerca de ello. Dice
el capítulo 1, verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sean multiplicadas a vosotros. O sea que ellos habían sido elegidos, que habían sido apartados por Dios, por la gracia de Dios. Los versículos del 2 al 12, pues nos habla acerca de las bendiciones espirituales y llamaba al pueblo a alabar a Dios y decía: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer. O sea, para una esperanza viva. Fue Dios, ¿verdad?, en que por su gracia le permitió tener esa nueva identidad. Le permitió tener ese nuevo nacimiento. En segundo lugar, le comunica los beneficios de esta nueva identidad. Versículos 4 y 5. Tienen una herencia reservada en los cielos. O sea que hay algo en lo que deben tener presente aquel pueblo que había sido, que estaba en persecución, que estaba siendo perseguido, y era que ellos no pertenecían a este mundo, sino que pertenecían al reino de los cielos. Tenían un lugar eterno donde van a morar. Y a pesar del sufrimiento que podía estar pasando o que pasarían, a pesar del dolor, a pesar de aquella persecución, ellos tenían que vivir en esa confianza, en esa esperanza en Dios. No importa lo que yo padezca, no importa lo que yo sufra, yo sé que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar. O sea que en la presencia de Dios, en la eternidad con Dios, ya no voy a padecer todas estas cosas. En este tiempo, sí, vamos a padecer, vamos a sufrir, pero mi vida o mi futuro no está aquí. Mi futuro está con Dios en la eternidad, y ese es el de gran valor. En el versículo 11, ese nuevo nacimiento es una nueva identidad dada por medio de Cristo. Es por medio del favor y la misericordia de Dios que ellos han obtenido esa nueva identidad. No es algo que ellos lo recibieron por mérito o por nada que hayan hecho. Hermanos, todo lo que hemos obtenido, o todo lo que poseemos, es por la gracia de Dios. Hemos sido redimidos por la gracia de Dios, y tenemos todo una nueva identidad en Cristo, y en eso debemos vivir, en esa confianza. Pero también tenemos la misma promesa que Dios les dio a aquel pueblo por medio de Pedro. Son las promesas que Dios nos ha dado a ti y a mí, porque formamos parte de ese pueblo. Ya un día estaremos en la presencia del Señor, y tenemos que vivir y andar en esa esperanza, en esa confianza en Dios. Lo que consiste en tener una nueva identidad, haber nacido de nuevo, es tener una nueva identidad. Es formar parte de un pueblo diferente, de un pueblo especial, un pueblo que Dios apartó para sí. En eso consiste la nueva identidad, en eso consiste el nuevo nacimiento. Tener una nueva identidad es tener una esperanza viva, no es una esperanza muerta. No, quizás, tal vez, no, es una esperanza viva en el Señor Jesucristo. Un día Cristo va a venir, y yo creo que está muy próximo, ¿no? Y espero que todos aquí también esperen eso, que ya Cristo está a las puertas, la venida de Cristo está a las puertas, y nosotros andamos y vivimos en esa confianza y en esa esperanza de que ya un día Cristo va a venir. En tercer lugar, tener una nueva identidad es vivir según las leyes de esa nueva identidad, vivir según lo que está establecido, no para formar parte de este pueblo de Dios, poseyendo esta nueva identidad. ¿Qué significa esta nueva identidad? Pedro recuerda muy bien la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para dar una enseñanza en cuanto
a la nueva vida o a la nueva identidad en Dios. La historia del Éxodo. Una historia que creo que es bien conocida por todos los aquí presentes, por todos los hijos de Dios. Dios rescata a un pueblo de la esclavitud de Egipto y les da una nueva identidad. Lo hace un pueblo especial, un pueblo único, un pueblo apartado para Él. Y le dice que son llamados a vivir una vida conforme a lo que Él ha establecido, conforme a su palabra, que refleje a un Dios único, a un Dios especial que nos ha salvado por su misericordia. Todo comienza no ahí en el Éxodo, sino comienza mucho antes, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de Ur de los Caldeos, sal de donde te encuentras, deja a tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré. Y salió Abraham, ¿no? Y conocemos también esta historia tan maravillosa, y salió como peregrino. Pero salió con la esperanza y salió con esa confianza y esa fe en que llegaría al lugar que Dios le había indicado. Y además le dijo: yo te voy a bendecir y voy a bendecir toda la familia de la tierra por medio de ti. Y salió Abraham. Y cuenta la historia, cuenta la palabra, que Abraham tuvo un hijo, ya bien anciano, ¿no? Bien entrado, bien grande, como se dice aquí, bien grande, a Isaac. Y Dios le confirmó el pacto o la promesa a Isaac. Y luego, pues, se la confirmó a Jacob. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y Dios confirmó esta promesa a Jacob. Y Jacob, pues, tuvo muchos hijos. Y estos, pues, regresaron a Egipto. Y allí estuvieron por 40 años cautivos. Allí estuvieron siendo castigados, siendo oprimidos, etcétera, etcétera. Entonces Dios los llama y los rescata y les da esta nueva identidad por medio de Moisés. O sea, cómo Dios mostró su misericordia, su compasión para con su pueblo, cumpliendo su promesa para con ellos. Y el pueblo, pues, todo el tiempo caminando en esa confianza y esa seguridad en Dios, hasta que lo sacó de Egipto, y aún el pueblo siguió peregrinando hasta entrar a la tierra prometida. Y en estos tiempos hemos hablado acerca de esto, cómo Dios obró en medio de su pueblo. Era un pueblo separado, un pueblo apartado para sí, para que viviera para Él, para agradarle solo a Él. De ahí, de esta forma, Pedro anima a los creyentes que estaban exiliados, que estaban experimentando esta persecución, y les dice: ustedes tienen una esperanza viva. El Señor ha prometido estar con ustedes. El Señor le ha prometido acompañarles. El Señor le ha prometido que un día ya no van a estar esclavizados, que un día ya no van a estar en aflicción, que un día no van a estar bajo el yugo de nadie en este mundo, porque van a estar viviendo junto a mí, ¿verdad?, por toda una eternidad. Deben vivir en esta esperanza. A partir del versículo 13, entonces, Pedro comienza a dar algunas exhortaciones e instrucciones en cuanto a cómo se debe vivir teniendo en cuenta esta nueva identidad. O sea, es importante tener presente estas exhortaciones. Es importante tener presente estas instrucciones, y si queremos llamarlo, estos mandatos para nuestra vida, para que nos vaya bien.
para que en medio de la aflicción, en medio de todas las cosas, nosotros podamos vivir de una manera correcta todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo. Instrucciones en cuanto a la vida y a la conducta. Estos redimidos, estos que forman el pueblo especial de Dios, deben estar preparados mentalmente. Por ahí es donde deben comenzar. Estar preparados, sobrios, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estar claro en lo que nosotros creemos, estar claro en lo que nosotros esperamos, y que nuestra mente, o que las cosas que vienen a nuestra mente no nos confundan, o las cosas que nos comunican no nos confundan, sino que tenemos que estar claros en nuestra mente. Los peregrinos deben perseverar en su peregrinaje, abundando en todo tipo de las cosas, o sea, abundando en las cosas buenas, pero desechando todas las cosas malas, todo aquello que no agrada a Dios. Deben vivir una vida de obediencia, en santidad, en el temor del Señor. De esta manera deben vivir aquellos que tenían una nueva identidad. Por lo tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vivan en esa esperanza, vivan en la esperanza que Dios les ha dado. Dios nos ha redimido por su gracia, nos ha hecho un pueblo especial, nos ha dado una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Dios nos ha dado algo de gran valor y es en lo que debemos perseverar, es en lo que debemos pensar. Por tanto, debemos vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Los cristianos no deben caer en el estilo de vida de este mundo. ¿Cómo está viviendo el mundo sin Dios hoy? De una manera desorganizada, viviendo según le parece, según sus pensamientos, según lo que creen que es mejor. Dice el Señor: viven en sobriedad, con compostura, dando testimonio de nuestra fe a aquellos que nos rodean, dando testimonio de la verdad de Jesucristo, de su sacrificio, pero también de su resurrección. Por tanto, debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, debemos estar preparados en el entendimiento. Analicemos, reflexionemos, meditemos antes de actuar, antes de hablar, antes de comunicarnos. Pensemos bien lo que vamos a decir antes de decir algo. Y si este pensamiento es acorde a la voluntad y a la palabra de Dios, pues entonces comunícalo, actúa, vive según ese pensamiento. Si no, deséchalo, porque esto no te hace bien. Lo que le dice Pedro aquí es que sus mentes debían estar listas para que su voluntad estuviera completamente orientada hacia el reino futuro de Dios. Que todo lo que viene aquí, todo lo que entra aquí, pues esté acorde a lo que Dios nos ha comunicado. Tenemos una esperanza viva por Jesucristo. Y si a esa esperanza andamos y marchamos, tenemos que caminar en esa esperanza viva que hemos recibido. Así que firmes en esa esperanza futura para que podamos vivir agradándole a Dios en todo momento. En todo momento, aún con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, que todo lo que hagamos glorifique a Dios, exalte el nombre de Dios. Así que la primera exhortación de Pedro, que Pedro nos hace, ya que nacimos de nuevo y tenemos esta nueva identidad, es que vivamos en esa esperanza en Dios. Nada nos va a mover, nada. Dios no nos abandona, Dios no nos deja solos, Dios está con nosotros. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No vivan según los deseos pasados, sino que vivan como hijos obedientes,
a Dios. Es importante ser sobrio. La idea aquí es tener una actitud juiciosa, sensata, equilibrada. Esto quiere decir que debemos ejercitarnos en el dominio propio, ser controlados, controlar nuestros impulsos, controlar aquellas cosas que aún quedan allí en nuestro ser, que nos quieren dominar o nos quieren llevar a hacer cosas que no agradan a Dios. Tener paciencia y esperar. Esta es la idea que nos da el versículo 3. Es esperar en el glorioso día de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener paciencia. Seremos vituperados por el nombre de Cristo. Seremos rechazados, criticados, burlados. Cuántas cosas por este mundo. Pero tenemos que tener paciencia, como la tuvo el Señor Jesucristo, y soportar todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida que no son de Dios y que quieren destruirnos, que quieren hacernos daño. Confiando en la promesa siempre de Dios. Como le decía a Jacob y vimos el domingo anterior, yo voy a hacer grandes prodigios. Yo voy a hacer grandes cosas en medio de vosotros y les voy a dar la victoria, les voy a dar el éxito. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se conformen, como hijos obedientes, no satisfagáis los deseos carnales que vivían anteriormente, según los deseos de este mundo. No se conformen, no se amolden a este mundo, no se dejen amoldar por este mundo. Aparentemente hay muchas ideas buenas por ahí, pero que cuando analizamos, cuando meditamos en ellas, vemos que el camino es un camino equivocado que nos lleva a alejarnos de Dios y a negar a Dios. Versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y todo el devocional ha redondado sobre este tema de la santidad. La exhortación es a ser santo, que es ser apartado, ser consagrado al servicio a Dios. No es otra cosa que eso, que vivir para agradar a Dios, vivir para adorar y para servir al Señor. Esta nueva identidad que hemos recibido, que apunta a una esperanza viva, tiene que ver con la santidad, con lo que vivimos, con lo que hacemos en este mundo. Esa esperanza es lo que alimenta una vida sobria, una vida justa, piadosa, reverente a Dios, de amor a Dios y amor a los demás. Si vivimos teniendo en cuenta estas instrucciones, pues de seguro, hermano, que nos va a ir bien, que vamos a actuar bien, y que sobre todas las cosas el nombre de Dios será glorificado en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Como hijos obedientes, no se conformen, es decir, no se amoldeen a los deseos que tenían antes en vuestra ignorancia. Ignorantes porque no conocían, no tenían conocimiento en qué consistía el verdadero amor de Dios. Así vive el hombre sin Dios, ignorante del amor de Dios que tiene para con nosotros. No se dan cuenta, no entienden que hay un Dios que nos ama. Pero tú, que has tenido esta nueva identidad, conoces del amor de Dios, mostrado en la persona de Jesucristo, que siendo Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló para hacerse como uno de nosotros y pagar así el precio por nuestros pecados. Nadie en este mundo ha podido mostrar un mayor amor que este. Y conociendo el amor de Dios, hermano, conociendo
lo que el Señor hizo por nosotros y lo que está haciendo por nosotros, pues debemos vivir para agradarle a Él. Debemos vivir en santidad, apartado de todo aquello que nos perjudica, que nos hace daño, apartado de aquello que no agrada a Dios. Todos los momentos de nuestra vida, aun cuando nos ofenden, aun cuando nos maltratan, aun cuando quieren hacernos daño, yo estoy para agradar a Dios. Yo soy llamado a eso. Y vivo en la esperanza y la seguridad y la confianza de que un día estaré en su presencia. ¿Y quién habitará en la presencia de Dios? Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser santas, la cual tiene que ver con nuestra identidad. Él es santo y nos ha llamado a ser santos. Todas las áreas de nuestra vida. Todas. No hay área en nuestra vida que Dios nos dice, no, en esto no interesa. Sino en todas las áreas de nuestra vida debemos ser santos. En la falta de valores, falta de moralidad, en medio del mundo en que vivimos, de paganismo, hermano, es necesario vivir de una manera santa. Es necesario. Y Dios lo está ordenando. Lo vimos en Levíticos. Y lo vemos a través de toda la palabra, cómo Dios nos llama a vivir para Él, apartados para Él. Conduzcan, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que, si ustedes invocan por Padre aquel que en excepción de personas juzga la obra de cada uno, ¿qué debemos hacer? Si creemos que Dios es nuestro Padre, el único Dios verdadero, ¿cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos vivir en este mundo? Dice, en el temor del Señor. Dios es nuestro juez. El saber que Dios es nuestro juez debería impulsarnos a ser más sensatos, a pensar, a analizar cada día cómo estamos viviendo delante de Dios. Y aún no pensar en el momento que fallamos, sino pensar antes de actuar, antes de reaccionar. Esto agrada a Dios. Esto glorifica a Dios. Esto glorifica a mi Padre. Vivir en el temor no es vivir con miedo, sino vivir en reverencia, en respeto a nuestro Dios. Eso es lo que significa. Versículos 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes a la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermano, Dios nos ha amado tanto que en su infinita misericordia proveyó un plan para ti y para mí. Un plan de salvación. Esta es la seguridad que tenemos todos los creyentes. Esta es la seguridad que tienen todos los cristianos. Esta es la seguridad que tienen todos aquellos que han conocido a Cristo como su único Salvador. Él pagó el precio por nuestros pecados. Siendo indignos, siendo pecadores, siendo malvados, Cristo pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuántas veces escuchamos esta verdad? ¿Cuántas veces la escuchamos? Y a veces decimos, ay, pero ya,
la conozco de memoria. Pero qué bueno que podemos seguirla escuchando día tras día, para que no se nos olvide que somos lo que somos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el favor de Dios. Que estamos aquí y formamos parte de este pueblo porque Dios lo quiso, porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. En eso debemos pensar. Sabiendo, actuamos de esta manera porque sabemos que no merecemos ser hijos de Dios, no merecemos estar en la casa de Dios, no merecemos formar parte del pueblo de Dios, no merecemos la salvación, y Él nos la regaló. En los versículos 22 al 25 encontramos la exhortación a obedecer la palabra de Dios. Y ya tuvimos, el mes anterior, hablando acerca de la importancia de leerla, de escudriñarla, de obedecerla, de ponerla a la práctica. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorrupción, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. El apóstol Pablo entonces está invitando a aquel pueblo, o está invitando a los hijos de Dios a obedecer la verdad del Señor, a estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para purificar nuestra alma, para fortalecer nuestros corazones y para amarnos. Pero amarnos no de corazón de labios, sino de corazón puro. Para eso, para purificarnos, para que aquellas cosas que aún quedan allí y que permanecen allí sean echadas a un lado. Es para eso. Mientras más profundicemos, mientras más analicemos la palabra de Dios, Dios va a estar obrando en nuestra vida por medio de su Espíritu y su palabra. Todo lo que somos, todo lo que tenemos como seres humanos es pasajero. Es pasajero. Nuestra vida es pasajera. Ahí el hermano daba testimonio ahorita y daba gracias a Dios por lo que le ha permitido hacer y pide que le dé fuerza para continuar haciendo para Dios. Pero nuestra vida aquí es pasajera. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Y nuestra vida, este cuerpo, esta carne, va a padecer. Hoy somos y mañana no, quizás no seamos, ya, no estemos en este mundo. Lo importante, hermanos, que mientras estemos, el resto del tiempo que nos queda vivir en esta vida, vivamos de una manera correcta ante los ojos de Dios. Vivamos en paz, vivamos en armonía, vivamos en amor, que es el vínculo perfecto. Dice que el amor, ¿qué hace? Cubrirá multitudes de pecados. Hermano, a pesar de, independientemente de que hay alguien que me ofende, alguien que me critica, alguien que me rechaza, alguien que me hace daño, yo te amo en el amor del Señor, porque esto es lo que me hace bien. Y esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer mientras esperamos ese glorioso día, cuando Cristo regrese por nosotros. Pablo en Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva identidad en Cristo, tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo,
Vivamos entonces el tiempo que nos resta en esta tierra teniendo en cuenta estas exhortaciones que Dios nos da en su palabra. Vivamos de una manera sobria, de una manera justa delante de Dios. Vivamos en esperanza, seamos sobrios, tengamos paciencia y esperemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia y que vivíamos según la carne, sino que vivamos o conduzcámonos en el temor del Señor. Obedezcamos siempre la palabra de Dios para que nos vaya bien, para que andemos bien. Vivamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, nos ha comunicado por medio de su palabra. Vivamos en santidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y gracias por tu palabra. Tu palabra fue la que llevó a los reformadores a volvernos a ti. Tu palabra fue la que hizo entender la verdad acerca de ti y de lo que tú querías de nosotros. Y ya estamos, Señor, celebrando la reforma, de aquel momento en que se levantaron hombres por ti para hacer reclamo o llevar sobre todo a las vidas a volverse a su palabra. Ayúdanos, Señor, a nosotros como hijos tuyos a ser obedientes a tu palabra, a tener presente en nuestra vida, en nuestro peregrinar, aun cuando a veces nos encontremos siendo cautivos, aun cuando nos encontremos en dificultades. Ayúdanos a vivir o a tener presente las instrucciones de tu palabra. Que cada uno de tus hijos aquí presentes y aquellos que escuchan este mensaje pues puedan reflexionar en su mente, puedan meditar en sus mentes antes de actuar, antes de hablar. Que nuestra vida toda, Señor, viva en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Que en este mundo tendremos aflicciones, en este mundo tendremos persecuciones, pero tenemos de ti, Señor, un lugar eterno donde vamos a morar allí en quietud, en paz por toda una eternidad. Estamos viviendo una antesala. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de que somos tus hijos, de que tenemos una nueva identidad en Cristo y de que formamos parte de tu pueblo especial. Bendice a tus hijos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, de la casa de oración con las estrofas del himno número de la doxología 432. Gloria demos al Padre.